Con los años, Terfin empezó a cambiar. No era solo una pieza de acero forjado por enanos en las profundidades de la tierra. Se convirtió en algo más, brillaba, incluso en la más completa oscuridad. Una luz fría y hambrienta que parecía provenir de su interior. Su filo, que había cortado carne y hueso en incontables batallas, nunca se manchaba. Ni una sola gota de sangre conseguía adherirse a su superficie pulida. Era como si la espada bebiera la vida que quitaba, sin dejar rastro. Y por las noches soñaba. Heidrek, su portador, el rey que había ganado su trono gracias a ella, comenzó a oírla. No era un sonido que llegara a sus oídos, era un susurro en su sangre, un eco en la médula de sus huesos. Al cerrar los ojos, no encontraba descanso, sino un torbellino de visiones. Veía batallas que no había luchado, sentía el terror de ejércitos cayendo bajo un acero desconocido. Reyes antiguos, con coronas de oro y desesperación, suplicaban piedad ante un enemigo invisible. Veía la peor de las traiciones a hijos matando a sus padres por un trono, y padres sacrificando a sus hijos en altares olvidados para obtener poder. Thorfinn recordaba todo, cada vidau, segadau, cada grito ahogado, cada ambición desmedida, y después de cada visión, la espada vibraba en su vaina, ansiosa. Quería más. Bajo el reinado de Heidrek, el reino prosperó. Quizás prosperó demasiado. Las cosechas eran tan abundantes que los graneros se desbordaban. Las enfermedades parecían evitar sus fronteras. Los enemigos del reino, aquellos que conspiraban en las sombras, caían antes siquiera de poder atacar. Algunos morían en accidentes extraños, otros se enfrentaban entre sí. El nombre de Heidrek se susurraba en las cortes extranjeras, no con admiración, sino con un miedo reverencial, como si fuera una maldición viviente. El rey era invencible, y todos sabían por qué. Pero la espada exigía pagos por su servicio. Su hambre no se saciaba solo con los enemigos del reino. Primero, comenzó con los consejeros de Heidrek. Un hombre sabio que sugirió limitar las campañas militares fue encontrado en su estudio, con la garganta cortada por una hoja increíblemente afilada. Nadie vio al asesino. Luego, le tocó el turno a los amigos. Un general leal, compañero de armas de Heidrek desde la juventud, resbaló durante un entrenamiento y cayó sobre su propia espada. O eso decía la versión oficial. Después, la familia. El círculo de la maldición se estrechaba cada vez más en una noche. Heidrek despertó con un sobresalto. Estaba de pie, en medio de su habitación, con la mano helada. Thorfinn estaba desenvainada, firmemente sujeta en su puño. No recordaba haberla tomado, no recordaba haberse levantado. El acero frío brillaba bajo la luz de la luna, y de su punta goteaba sangre fresca y tibia. Gotas carmesí manchaban el suelo de piedra. Heidrek, con el corazón martillando en su pecho, miró a su alrededor. Estaba solo. No había nadie en la habitación, a nadie. Pero la sangre en la hoja era real. El fin de Heidrek no llegó en el fragor de una batalla, como cabría esperar de un rey guerrero. No fue derrocado por una traición abierta, con ejércitos marchando sobre su capital. Su fin llegó en el más absoluto silencio de la noche, mientras el rey dormía, agotado por las pesadillas y el peso de su corona. Thorfinn se deslizó por sí misma, fuera de la vaina de cuero. No hubo ruido. La hoja se movió con la fluidez de una serpiente de metal, levitando en el aire oscuro de la alcoba real. La espada recordó cada muerte que había causado para él. Él recordó el orgullo de Heidrek al levantarla. Recordó cada gramo de desprecio que el rey había mostrado hacia aquellos que le advertían del peligro. Y esa noche, Thorfinn decidió cobrar la última deuda. A la mañana siguiente, los sirvientes encontraron al rey. Estaba sentado en su trono, como si estuviera presidiendo la corte. Su postura era regia, su rostro hermoso e intacto. Incluso parecía que una leve sonrisa se dibujaba en sus labios fríos. Parecía dormido, un monarca en reposo eterno. Pero algo estaba terriblemente mal. Su túnica real estaba abierta sobre su pecho,
y dentro de la cavidad torácica no había corazón. En su lugar, solo había madera ennegrecida y retorcida, astillas oscuras que parecían las raíces de un árbol antiguo y maligno, como si algo ancestral hubiera echado raíces en el vacío que dejó su corazón devorado. La historia de Thorfinn no terminó con la muerte de Heidrek. La herencia maldita pasó de mano en mano. La recogieron sus hijos, que lucharon entre sí por ella. Pasó a sus nietos, que la usaron para expandir un reino ya marchito. Cayó en manos de usurpadores, que creyeron poder dominar su poder. Todos los que la empuñaron, gobernaron, y todos, sin excepción, cayeron. Sus destinos fueron variados y terribles. Algunos enloquecieron, hablando con las sombras y gritando a los fantasmas que solo ellos veían. Otros, incapaces de soportar los susurros de la espada, se quitaron la vida, usando a menudo la propia Thorfinn para el acto final. Hubo quienes simplemente desaparecieron, adentrándose en bosques oscuros de los que nunca regresaron, bosques que no devolvían cuerpos. Pero la espada nunca se perdió. Siempre encontraba el camino de vuelta al mundo de los hombres. Porque Thorfinn tiene memoria. Thorfinn recuerda dónde y a quién pertenece. Dicen que aún existe, que duerme en algún lugar, quizás enterrada bajo las ruinas de un castillo olvidado, o en el fondo de un lago helado, o está esperando a otro ambicioso, a otro rey o reina, que crea que las viejas historias son solo cuentos para asustar a los niños. Alguien que crea no tenerle miedo a las leyendas. Pero deben saber algo. Thorfinn no mata por odio, no mata por venganza, ni siquiera mata por poder. Thorfinn mata para recordar. Y siempre, siempre recuerda a quien la empuña. Gracias por acompañarnos en este oscuro relato. Si te gustan las leyendas olvidadas, suscríbete y activa la campana para no perderte la próxima. Nos vemos en las sombras. En los anales de las sagas nórdicas, pocos nombres resuenan con tanto poder y temor como el de Heidrek, apodado el Sabio. Pero su sabiduría no era la de un rey benevolente. Era afilada, fría y egoísta. Heidrek había forjado su reino con la misma brutalidad con la que se forja el acero, usando la traición como martillo y la astucia como yunque. Gobernaba desde un trono ganado con sangre, y su cetro no era de oro, sino de hierro. Maldito en la espada Thorfinn. Esta no era una espada cualquiera. Thorfinn era una leyenda viviente, una hoja forjada por enanos en las entrañas de la tierra, imbuida con una sed insaciable. La leyenda susurraba que una vez desenvainada, Thorfinn no podía regresar a su funda sin antes haber bebido sangre. Era un arma que exigía una víctima, siempre. Y Heidrek, en su soberbia, la trataba como un juguete. La usaba para todo, desde batallas hasta para cortar el pan en su mesa. Imaginen la tensión en la corte, cada vez que la hoja resplandecía a la luz de las antorchas. Sus hombres no le temían por sus gritos o sus castigos, le temían por su sonrisa. Esa sonrisa helada que se dibujaba en su rostro cuando alguien le suplicaba piedad. Era la sonrisa de un hombre que se creía un dios intocable. Pero incluso los dioses tienen sus límites. Una noche de invierno, cuando el viento del norte azotaba los muros de su salón como los lamentos de almas en pena, la puerta se abrió con un estruendo. No eran guardias ni mensajeros. Eran tres figuras que emergieron de las sombras, hinchadas y pálidas, con los ojos vacíos de un muerto y el rencor de 1000 años. Draugr, los muertos que caminan. Eran antiguos guerreros vikingos, arrancados de su descanso por la arrogancia del rey. Sus voces, un eco cavernoso, llenaron el silencio. Has gobernado demasiado tiempo, Heidrek, dijeron al unísono. Has ignorado a los dioses y tu orgullo ha envenenado esta tierra. Heidrek, en lugar de sentir miedo, soltó una carcajada que resonó contra las vigas de madera. Desenvainó a Thorfinn, su brillo maldito iluminando sus facciones desafiantes. Los dioses me abandonaron hace mucho, respondió,
y los muertos deberían permanecer en sus tumbas. La batalla que siguió no fue de este mundo. Los Draugr no sangraban como los vivos, y sus golpes espectrales buscaban no la carne, sino el alma. El acero de Turfing silbaba en la oscuridad, cortando aire y carne putrefacta por igual. Pero los muertos seguían avanzando, implacables. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol se filtraron en el salón del trono, encontraron una escena macabra. El rey Hydrek estaba muerto, sentado en su trono. Turfing yacía a sus pies, satisfecha. Pero lo más extraño no era su muerte. Su cuerpo no tenía ni un solo rasguño, ni una gota de sangre derramada. No había heridas visibles. Sin embargo, algo estaba terriblemente mal. Su sombra, proyectada en el suelo por la luz del amanecer, estaba clavada a la piedra. Una estaca de hueso, negra como la noche, la atravesaba, como si algo la hubiera matado primero, antes de reclamar al hombre. El alma había sido arrancada antes que la vida. La maldición de Turfing se había cumplido, pero de una manera que nadie esperaba. La espada exigía sangre, pero los Draugr, sirvientes de un poder más antiguo, exigían justicia. Desde entonces, una advertencia se susurra en las tierras de Islandia, transmitida de generación en generación. Se dice que los reyes prudentes duermen siempre con una luz encendida, para mantener a raya las sombras que acechan. Pero los reyes, verdaderamente sabios, simplemente no duermen, porque saben que hay deudas que ni siquiera un rey puede evitar pagar, y que la oscuridad siempre, siempre viene a cobrar. Si esta historia te ha fascinado, dale a like y suscríbete para más leyendas oscuras como esta. No olvides activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Gracias por acompañarnos. En las antiguas sagas nórdicas hay historias de héroes y monstruos, de dioses y gigantes. Pero hay otras historias, más oscuras, que no hablan de batallas ganadas, sino de maldiciones que nunca terminan. Anesta es una de ellas. Es la leyenda del rey Hydrek, el sabio y su espada. Thorfinn. Hydrek era un rey, forjado en la crueldad y la observación. Su sabiduría no provenía de pergaminos antiguos, ni del consejo de ancianos. No, él aprendió viendo morir a otros. Cada error ajeno era una lección que no necesitaba sufrir. Cada traición, un mapa detallado de la debilidad humana. Su trono no lo heredó, lo conquistó con acero, engaños y un arma que nadie se atrevía a nombrar en voz alta en Turfing. La espada maldita, forjada por enanos de Valón y Durin, bajo juramentos rotos y amenazas de muerte. Turfing era una obra maestra de la malicia. La leyenda susurraba 3 verdades sobre ella. Primero, nunca fallaba un golpe. Segundo, en su hoja cantaba una melodía siniestra justo antes de matar. Y tercero, la más terrible de todas, cada vez que salía de su vaina, exigía una vida. No importaba quién, no importaba cómo. Una vida debía ser tomada. La mayoría de los guerreros guardarían un arma, así solo para las batallas más desesperadas. Hydrek, en cambio, la usaba para cortar el pan en su mesa. No era un descuido. Era un desafío abierto al destino, una burla a los dioses. Sus hombres le temían, no por sus gritos, pues rara vez alzaba la voz, sino por su sonrisa. Esa sonrisa helada que aparecía cuando alguien suplicaba piedad. Le temían porque nunca dormía sin la espada a su lado, aunque jamás tenía sueños. Turfing no era solo un trozo de metal afilado, era memoria. Memoria de un mundo más joven, cuando los dioses aún espiaban a los hombres a través de grietas en la realidad. Los enanos la crearon contra su voluntad, y al terminarla, no sintieron orgullo, sino un terror profundo. Templaron la hoja en la sangre de traidores y envolvieron el mango en piel humana. Cuando el rey Svaforlami, quien los había obligado a forjarla, vino a reclamarla, los enanos pronunciaron su maldición. Cada rey que la porte, dijeron, gobernará con poder absoluto y será devorado por ese mismo poder. La espada no solo traería muerte a sus enemigos, sino también a su dueño.
Heidrek conocía esta historia, conocía cada detalle, cada advertencia, y la despreció con una carcajada. Los cuentos son para los que tiemblan, dijo una vez, con la espada en la mano. Yo hago temblar a los cuentos. Creía que su voluntad era más fuerte que cualquier hechizo, que su astucia podía burlar cualquier profecía. Estaba terriblemente equivocado. Bajo su mano de hierro, el reino prosperó, al menos en la superficie. Los caminos se volvieron seguros, porque los bandidos temían más a la justicia del rey que a la propia muerte. Los reinos vecinos no se atrevían a atacar, pero una extraña enfermedad se apoderó de la tierra, una que no afectaba a los cuerpos, sino las almas. Los recién nacidos llegaban al mundo en silencio, sin el llanto vital. Los perros aullaban sin cesar frente a la sala del trono, como si vieran algo que los vivos no podían. Los sacerdotes, en sus sueños, veían sombras clavadas al suelo, incapaces de moverse. Cada ejecución pública con Turfing dejaba una mancha invisible. La sangre se limpiaba de la piedra, pero no del aire. Una pesadez se instalaba en el ambiente. Las paredes del castillo parecían escuchar, recordar cada grito ahogado. Heidrek envejecía, su cabello se volvía blanco y su rostro se llenaba de arrugas. Pero su reflejo en los espejos permanecía joven, intacto. Y algo aún más extraño sucedía en su sombra. Su propia sombra parecía moverse con un ligero retraso, como si se resistiera a seguirlo. Una noche, el destino vino a cobrar su deuda. El viento aullaba fuera del castillo, con un sonido agudo y terrible, como el lamento de un niño degollado. En la sala del trono, 3 figuras aparecieron de la nada. No forzaron las puertas, no hicieron ruido al caminar. Simplemente estaban allí. Eran Draugr, los muertos que caminan, antiguos guerreros vikingos, arrancados de sus tumbas, con los cuerpos hinchados por el agua salada del mar, y las almas llenas de un rencor milenario. Sus ojos, abiertos y vidriosos, estaban llenos de sal y olvido. Sus bocas agrietadas aún recordaban las órdenes de un señor muerto hace mucho tiempo. «Has gobernado demasiado tiempo», dijo uno de ellos, con una voz que sonaba como piedras raspando en el fondo del océano. «Y has escuchado muy poco a los dioses», añadió otro. Heidrek no mostró miedo, solo rió en una risa seca y sin alegría. Desenvainó a Tyrfing, y la espada cantó su canción mortal. La lucha que siguió fue extraña. No hubo sangre derramada, no se escucharon gritos de agonía, solo el silbido del acero y el sonido sordo de los golpes. Fue una batalla de voluntades, de vida contra no muerte. Al final, solo quedó un silencio profundo, un silencio aprendido a la fuerza. A la mañana siguiente, encontraron al rey muerto en su trono. Su cuerpo estaba intacto, no tenía ni un rasguño, ni una herida, ni una sola gota de sangre. No había señales de lucha, salvo por la espada Turfing, caída a sus pies. Pero lo más espeluznante estaba en el suelo. Su sombra, en la sombra del rey, estaba clavada a las baldosas de piedra, oscura y sólida, como si algo la hubiera matado primero, antes de tocar al rey. El sol entró por las ventanas, pero la sombra no se movió. Encendieron antorchas, pero la sombra no se desvaneció. El fuego no podía tocarla. Cuando los guardias intentaron mover el cuerpo de Heidrek, sintieron una resistencia increíble, como si la sombra se aferrara al suelo, como si, de alguna manera, aún estuviera gobernando desde ese plano oscuro. Tras la muerte de Heidrek, el Consejo del Reino se reunió. Después de mucho deliberar, eligieron a su hijo, Anenter, como nuevo rey. Era joven, justo y completamente opuesto a su padre, y con la corona, heredó también la espada, Turfing. Los ancianos consejeros le rogaron que se deshiciera de ella, que la enterrara en lo más profundo de la tierra, o la arrojara al mar. Los sacerdotes ayunaron durante días, rezando para que el joven rey escuchara la voz de la razón. Los sueños de la gente del pueblo se llenaron de cuervos negros, que graznaban advertencias. Anenter dudó, sostenía la espada en sus manos, sintiendo su peso, su poder, su historia. Era el arma de su padre, el símbolo de su linaje.
¿Cómo podía simplemente descartarla? Y en ese preciso instante de duda, en esa grieta de su voluntad, la espada pareció respirar. Un pulso frío recorrió el metal y subió por su brazo. La maldición había encontrado a su nuevo anfitrión. Esa primera noche como rey, Anenter tuvo una pesadilla. Soñó que estaba en la sala del trono, y frente a él estaba su padre. Haedrek no decía una palabra, solo levantaba un dedo y señalaba el suelo. Allí, la sombra oscura seguía clavada a la piedra. Entonces, una voz susurró directamente en su mente, una voz que no era la de su padre, sino la de la propia espada. Gobierna, Siseo, gobierna como lo hizo él. Anenter despertó gritando, bañado en sudor frío. Su mirada se dirigió a la pared donde había colgado la espada. Ya no estaba, miró a su lado, sobre la cama. Turfing estaba allí, fuera de su vaina, su hoja pulida, brillando débilmente a la luz de la luna, como si esperara. A partir de ese día, la historia se repitió con una precisión aterradora. Cada rey del linaje de Haedrek que tocó a Turfing gobernó menos tiempo que el anterior. Cada uno murió de la misma forma misteriosa, sin heridas, sin explicación, y con cada muerte, una nueva sombra quedaba clavada al suelo de la sala del trono. Poco a poco, el gran salón se fue llenando de estas siluetas oscuras, prisioneras en la piedra. La leyenda dice que el castillo finalmente fue abandonado, pues nadie se atrevía a reinar en un lugar tan maldito. Pero el mal no desapareció. Dicen que ahora, en las noches sin luna, cuando el silencio es absoluto y nadie mira, las sombras se mueven, se inclinan unas hacia otras, como si discutieran en un consejo eterno. Y una de ellas, la primera, la más oscura de todas, a veces parece sonreír. De esta historia nació un dicho en las tierras del norte, uno que los sabios aún recuerdan. Los reyes prudentes duermen con la luz encendida, para ahuyentar a los malos sueños, pero los verdaderamente sabios no duermen con por qué. La sabiduría consiste en escuchar, y en la oscuridad, algo siempre escucha de vuelta. Y aún hoy, si alguna vez caminas de noche, cerca de las ruinas de aquel antiguo salón, y prestas suficiente atención, quizá puedas verlas, sombras clavadas al suelo, esperando en silencio a que alguien, un tonto o un valiente, vuelva a desenvainar la espada. Gracias por acompañarme en este viaje a las sagas olvidadas. Si te gustan estas historias oscuras, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima leyenda. Los viajes a Vinland, donde el bosque observa a los vikingos de Leif Erikson. Decían que Vinland era un regalo de los dioses. Tierra blanda, nubes negras en bosques infinitos, pero nadie hablaba de cómo el bosque los miraba de vuelta. Los hermosos del norte entre los viajeros, había guerreros que parecían esculpidos por los dioses. Hrafn el luminoso, alto, hombros anchos, piel clara, como mar en calma, rostro perfecto y sonrisa tranquila. Demasiado tranquila. Astrid ojos de hielo, su belleza era cruel en pómulos afilados, labios rojos incluso en el frío, mirada que hacía temblar a los hombres antes de amar o matar. Iner rompecráneos, barba dorada, cuerpo colosal, rostro noble como un rey antiguo, eran bellos, y por eso el bosque los deseó primero. La tierra que respira los Skrellinger nunca atacaron. Observaban desde lejos desnudos empintados, inmóviles marcaban los árboles, con símbolos curvos, antiguos, tallados con uñas. De las heridas del tronco brotaba savia negra, espesa como sangre vieja. Cuando Astrid tocó uno de esos símbolos, el árbol palpitó. Esta tierra está viva, susurró ella, y sabe nuestros nombres. Las desapariciones uno a uno comenzaron a irse. No gritos, no lucha, solo ropa doblada con cuidado en espadas limpias, anillos dejados como ofrendas. Hrafn fue el tercero. Iner lo buscó durante 2 días. Al tercero, oyó pasos. El que regresó, Hrafn, volvió al campamento al anochecer. Caminaba mal entorcido, como si aprendiera de nuevo a usar su cuerpo. Sus ojos eran blancos. Su rostro seguía siendo hermoso, pero vacío, como una máscara tallada en hueso. Sonrió. Vinland nos acepta,
dijo con una voz que no era suya, pero no a todos a la vez. Entonces el bosque gritó No fue un sonido. Fue un pensamiento compartido. Los árboles se doblaron hacia el campamento. Las ramas crujieron como mandíbulas. Las raíces se movieron bajo la tierra. Los Skrellinger levantaron las manos y desaparecieron dentro del bosque, como si nunca hubieran existido. La lección Astrid comprendió. Vinland no mataban, transformaba. Tomaba lo bello, lo fuerte, lo digno, y lo volvía parte de sí. Anrafin avanzó hacia ellos, aún sonriendo, y Nor lo atravesó con su lanza. El cuerpo no sangrón se abrió, y dentro había madera húmeda, anillos de árbol, latiendo como un corazón. Los que huyeron, solo 5, regresaron a los barcos a Nastred. Entre ellos, jamás volvieron a mirar un bosque igual. Dicen que los sobrevivientes envejecieron rápido, que nunca durmieron profundamente, que al cerrar los ojos, escuchaban ramas crujir, como pasos que los buscan, y que a veces, en sueños, veían rostros bellos entre los árboles, sonriendo, esperando, porque Vinland recuerda, y el bosque siempre observa. Nadie recordaba cuándo había nacido Erevarador, pero todos, absolutamente todos, sabían cómo iba a morir. La VLBA, la Adivea, lo había dicho con una voz hueca, una voz que no parecía suya, como si alguien más hablara a través de su garganta reseca. Sus palabras fueron 2 sentencias: morirás en tu hogar y, por culpa de tu propio caballo. Eder soltó una carcajada tan fuerte que los perros del pueblo huyeron asustados. Esa misma noche, no dudó, atravesó al animal con su lanza. Lo vio desangrarse lentamente en el barro frío, y luego quemó el establo, hasta que el olor a pelo chamuscado se mezcló con el del humo que lo cubría todo. Frente a las llamas, juró ante los dioses que la profecía estaba muerta. Y entonces, huyó, porque los hombres, que de verdad le temen al destino, nunca se quedan quietos, esperando a que los alcance. Durante años, Oder navegó los mares más oscuros con una tripulación de hombres que no debían vivir demasiado tiempo. Berserkers cubiertos de cicatrices rituales, que mordían sus escudos hasta sangrar antes de cada batalla. Guerreros que se habían tatuado runas en la piel, usando cuchillas oxidadas. Y mujeres de guerra con risas agudas, que cortaban gargantas con la misma facilidad con la que se corta el pan caliente. Eran una compañía extraña. Uno de ellos siempre llevaba una bolsa llena de dedos humanos. Otro dormía cada noche abrazado a un cráneo. Ninguno de ellos rezaba ya a Odín. Decían, con cinismo, que los dioses miraban desde demasiado lejos. Una noche sin estrellas, el mar se volvió inmóvil, como un espejo de obsidiana. El barco se detuvo de golpe, como si una mano gigante lo sujetara desde las profundidades. Frente a ellos, emergió de la niebla una isla que no figuraba en ningún mapa. Era solo roca negra, árboles retorcidos y un silencio absoluto, opresivo. No había aves, no había viento, y en el centro se alzaba un templo, pero no estaba hecho de madera ni de ninguna piedra que hubieran visto antes. Era algo mucho más viejo, más antiguo que Asgard, más antiguo que los propios nombres. Sus paredes parecían respirar. Dentro vivían unas criaturas sin boca. No tenían ojos, no tenían lengua, pero hablaban no con sonidos, sino directamente dentro del cráneo. Susurraban promesas retorcidas, recuerdos de cosas que nunca ocurrieron, y muertes que aún no llegaban. Esa noche, toda la tripulación soñó lo mismo. Caballos sin cabeza, corriendo sobre un lago de hielo negro, flechas hechas de hueso que se clavaban solas en la carne, y veían a Odín, sin ojos, riendo con la boca completamente abierta, mientras cuervos negros salían volando de su garganta. Uno de los berserkers despertó gritando, y en su locura, se arrancó la lengua. Otro se abrió el pecho con un hacha para, según él, sacar la voz que le hablaba por dentro. Al amanecer, faltaban hombres. Los encontraron poco después. Devorados pero no por bestias. Habían sido devorados por sus propios compañeros. La carne humana, descubrieron, sabía a sal y a culpa. Los días siguientes,
fueron un descenso al infierno. Los hombres empezaron a escucharse los pensamientos unos a otros. Las risas se convirtieron en llanto, y el llanto en aullidos de pura demencia. Uno de ellos atacó a Eder con una lanza improvisada, hecha con los huesos de un caballo. Otro se colgó del mástil con sus propias tripas. Las mujeres de guerra bailaron descalzas alrededor del templo hasta que sus pies se rompieron. Y mientras tanto, las criaturas sin boca simplemente observaban, esperaban, porque ellas sabían algo que los hombres habían olvidado. A nadie escapa de una profecía. Solo se puede alargar el camino hacia ella. Oder huyó de la isla. Solo. Navegó durante semanas sin atreverse a dormir, con aquellas voces todavía clavadas en su mente. Disparaba flechas a la niebla, gritaba a los dioses, pero nunca obtuvo respuesta. Los sueños jamás se fueron. Han caballos, han cráneos, han risas huecas. Años después, viejo, cansado y vencido, Eder regresó a su hogar. El lugar estaba cubierto de hierba alta. El establo era solo un montón de ceniza antigua. No quedaba nada de su huida desesperada. Caminó con cuidado por el terreno y tropezó. Cayó de espaldas. Frente a él, medio enterrado en la tierra, había un cráneo blanqueado por el sol y los años. Lo reconoció al instante. Los dientes, la forma, el silencio que lo rodeaba. Era el cráneo de su caballo. Al tocarlo, una grieta se abrió en el hueso y una serpiente salió disparada, clavándole los colmillos venenosos en el talón. Oder gritó, y mientras el veneno subía por su pierna, escuchó una risa suave, una risa conocida. No venía del cielo, no venía del infierno, venía del propio destino. La profecía, al fin, sonrió. Gracias por acompañarme en esta oscura leyenda. Si te gustan las historias sobre mitos y destinos inevitables, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo video. Turfing no era solo un arma, era memoria comprimida en hierro. Mucho antes de que los hombres midieran el tiempo con reyes y tumbas. Cuando el mundo aún tenía grietas invisibles por donde los dioses observaban a los mortales, dos enanos fueron obligados a crear algo que nunca debió existir. Una espada destinada a ser una leyenda, pero no por sus victorias, sino por su sed insaciable. Esta es la historia de Thorfinn, la hoja que recuerda. La forja del miedo ocurrió en las profundidades de la tierra, en una caverna donde el fuego no iluminaba, sino que observaba cada movimiento. Allí, los enanos de Dvalin y Durin trabajaron. Pero no forjaron a Thorfinn con orgullo, la forjaron con terror puro. El metal fue arrancado de un meteorito que cayó a la tierra sin hacer un solo ruido, como un presagio silencioso. Para templar el acero, usaron la sangre de traidores, que aún suplicaban clemencia en sus últimos momentos, y el mango. El mango fue envuelto en piel humana, piel que aún recordaba el dolor. Mientras martillaban el metal incandescente, la espada comenzó a susurrar. No eran palabras audibles, eran recuerdos, ecos de vidas pasadas y futuras, de agonías y triunfos efímeros. Cuando terminaron su trabajo, un silencio absoluto y pesado se apoderó de la caverna. Los enanos, maestros artesanos, miraron su creación y lloraron. Sabían lo que habían desatado. Con voces temblorosas, pronunciaron la maldición que sellaría el destino de la espada para siempre. Cada rey que la porte gobernará con un poder sin igual, y cada rey será devorado, no por sus enemigos, no por los dioses, sería devorado por la propia espada. Thorfinn no era un sirviente, era un amo hambriento. Pasaron los años, y la leyenda de la espada maldita se extendió como una plaga. Muchos la codiciaron, pero pocos se atrevieron a buscarla. Hasta que llegó Heidrek, el que no temblaba. Él conocía la historia completa, cada detalle de la maldición, y la despreció con una arrogancia que desafiaba a los mismos dioses. Los cuentos son para los que tiemblan, decía con una sonrisa burlona. Yo hago temblar a los cuentos. Era un rey hermoso y terrible a la vez. Tenía un rostro noble que inspiraba confianza, pero sus ojos fríos
revelaban una crueldad sin límites. Su sonrisa podía generar una lealtad inquebrantable o un miedo paralizante. Cuando Heidrek tomó a Turfing por primera vez, la hoja pareció cantar. No fue un sonido, fue un reconocimiento, un pacto de sangre y acero. La espada había encontrado un portador digno de su malicia. Desde ese día, se cumplió una de las partes de la maldición cada vez que la espada salía de su vaina. Alguien debía morir. No había excepciones. Heidrek la usaba para todo, sin distinción ni piedad. La desenvainaba para ejecutar traidores, para imponer silencio en su corte con una simple amenaza, e incluso, en un acto de desprecio absoluto, para cortar el pan en su mesa. Cada muerte, sin importar cuán insignificante, alimentaba la memoria del arma. Cada grito de agonía quedaba atrapado para siempre en el brillo de su filo. Con el paso de los años, Turfing empezó a cambiar. Ya no era solo una pieza de metal excepcional, se estaba convirtiendo en algo más. Brillaba con una luz propia incluso en la más completa oscuridad. Su filo, a pesar de los innumerables usos, nunca se manchaba de sangre. La absorbía, la hacía suya, y por las noches, la espada soñaba. Heidrek comenzó a oír esos sueños, no con los oídos, sino a través de su propia sangre, que ahora parecía conectada al arma. En sus pesadillas, veía batallas que él nunca había luchado. Sentía el dolor de heridas que nunca había recibido. Veía reyes antiguos suplicando piedad ante la hoja, hijos matando a sus padres por el poder que prometía, y padres sacrificando a sus hijos para apaciguar su sed. Turfing recordaba todo, cada vida que había tomado, cada gota de sangre derramada, y quería Masan siempre, quería Masan bajo el reinado de Heidrek y el poder de Turfing. El reino prosperó demasiado, en las cosechas eran milagrosamente abundantes. Los graneros rebosaban, los ejércitos enemigos caían antes de siquiera poder lanzar un ataque coordinado, desmoralizados por la fama terrible de su rey. El nombre de Heidrek se susurraba en tierras lejanas, no con admiración, sino como una maldición, una plegaria oscura. Pero la espada, el origen de todo ese poder, exigía sus pagos, y sus pagos siempre eran en sangre. Primero, cayeron los consejeros que se atrevieron a cuestionar sus decisiones. Luego, fueron sus amigos más cercanos, aquellos que compartieron batallas y banquetes con él. Después, la sed de Turfing se acercó peligrosamente a su círculo más íntimo, a su familia. Una noche, Heidrek despertó sobresaltado. Tenía a Turfing desenvainada en su mano, pero no recordaba haberla tomado. La hoja goteaba sangre fresca, roja y brillante bajo la luz de la luna. Aterrado, buscó a su alrededor, pero no había nadie en la habitación. Estaba completamente solo. El miedo, esa emoción que siempre había despreciado, comenzó a filtrarse en su corazón por primera vez. La espada estaba actuando por su cuenta. Ya no era su herramienta. Él se había convertido en la suya. El control que creía tener era una ilusión, y la línea entre su voluntad y la de la espada se había desvanecido por completo. La hoja ya no solo recordaba, ahora también actuaba, guiada por un hambre antigua e insaciable. El fin de Heidrek, el que no temblaba, no llegó en el fragor de una batalla gloriosa, ni a través de una traición orquestada por sus enemigos. Llegó en el silencio absoluto de la noche. Mientras el rey dormía, agotado por las pesadillas y la paranoia, Turfing se deslizó sola fuera de su vaina. La hoja, vibrando con milenios de recuerdos, se alzó en el aire. Recordó cada muerte que había causado a través de la mano de Heidrek. Recordó su orgullo, su arrogancia, su desprecio por las advertencias, y decidió que era hora de cobrar la deuda final. A la mañana siguiente, los sirvientes encontraron al rey sentado en su trono. Estaba hermoso, intacto, con la misma sonrisa altiva de siempre. Pero algo estaba horriblemente mal. Su pecho estaba abierto de par en par, y dentro, donde debería haber un corazón, no había nada, solo madera ennegrecida y retorcida, como si una raíz antigua y maligna hubiera crecido en su interior, consumiéndolo desde dentro. La espada lo había devorado. Tras la muerte de Heidrek, la herencia maldita de Turfing
pasó de mano en mano. La tomaron sus hijos, luego sus nietos, y después, usurpadores, que la arrebataron con violencia. Todos los que la empuñaron, sin excepción, gobernaron con un poder formidable. Y todos, sin excepción, cayeron. Algunos enloquecieron, hablando con las sombras y viendo fantasmas en cada esquina. Otros, incapaces de soportar los susurros de la espada, se quitaron la vida. Algunos simplemente desaparecieron en bosques oscuros, que nunca devolvían los cuerpos de quienes se adentraban en ellos. Pero la espada, Thorfinn, nunca se perdió. Siempre encontraba el camino de vuelta al mundo de los hombres, porque Thorfinn recuerda dónde pertenece. Recuerda la ambición, la codicia y el poder. Dicen las leyendas que aún existe, que duerme en algún lugar, enterrada bajo tierra o en el fondo de un lago olvidado, esperando pacientemente, esperando a otro rey, a otro líder, a otra alma arrogante que crea no tenerle miedo a los cuentos. Alguien que piense, como Heidrek, que puede dominarla. Porque Thorfinn no mata por odio, ni por venganza. Mata para recordar. Y siempre, siempre, recuerda a quien la empuña. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las leyendas más oscuras de la mitología nórdica. Si te fascinan estas historias llenas de misterio y poder, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna. Nos vemos en el próximo relato. Los viajes a Vinland, donde el bosque observa a los vikingos de Leif Erikson. Decían que Vinland era un regalo de los dioses. Tierra blanda, nubes negras en bosques infinitos, pero nadie hablaba de cómo el bosque los miraba de vuelta. Los hermosos del norte entre los viajeros, había guerreros que parecían esculpidos por los dioses. Hrafn el luminoso, alto, hombros anchos, piel clara, como mar en calma, rostro perfecto y sonrisa tranquila. Demasiado tranquila. Astrid ojos de hielo, su belleza era cruel en pómulos afilados, labios rojos incluso en el frío, mirada que hacía temblar a los hombres, antes de amar o matar. Iner rompecráneos, barba dorada, cuerpo colosal, rostro noble como un rey antiguo, eran bellos. Y por eso, el bosque los deseó primero. La tierra que respira los Skrelinger. Nunca atacaron. Observaban desde lejos an desnudos empintados. Inmóviles amarcaban los árboles, con símbolos curvos, antiguos, tallados con uñas. De las heridas del tronco brotaba savia negra, espesa como sangre vieja. Cuando Astrid tocó uno de esos símbolos, el árbol palpitó. Esta tierra está viva, susurró ella, y sabe nuestros nombres. Las desapariciones uno a uno comenzaron a irse. No gritos, no lucha, solo ropa doblada con cuidado en espadas limpias. Anillos dejados como ofrendas. Hrafn fue el tercero. Iner lo buscó durante 2 días. Al tercero, oyó pasos. El que regresó Hrafn volvió al campamento al anochecer. Caminaba mal entorcido, como si aprendiera de nuevo a usar su cuerpo. Sus ojos eran blancos. Su rostro seguía siendo hermoso, pero vacío, como una máscara tallada en hueso. Sonrió. Vinland nos acepta, dijo con una voz que no era suya, pero no a todos a la vez. Entonces el bosque gritó No fue un sonido. Fue un pensamiento compartido. Los árboles se doblaron hacia el campamento. Las ramas crujieron como mandíbulas. Las raíces se movieron bajo la tierra. Los Skrelinger levantaron las manos y desaparecieron dentro del bosque, como si nunca hubieran existido. La lección Astrid comprendió. Vinland no mataban, transformaba. Tomaba lo bello, lo fuerte, lo digno, y lo volvía parte de sí. Hrafn avanzó hacia ellos, aún sonriendo, y Nor lo atravesó con su lanza. El cuerpo no sangrón se abrió, y dentro había madera húmeda, anillos de árbol, latiendo como un corazón. Los que huyeron, solo 5, regresaron a los barcos a Astrid. Entre ellos, jamás volvieron a mirar un bosque igual. Dicen que los sobrevivientes envejecieron rápido, que nunca durmieron profundamente, que al cerrar los ojos, escuchaban ramas crujir, como pasos que los buscan, y que a veces, en sueños, veían rostros bellos entre los árboles, sonriendo,
en esperando, porque Vinland recuerda, y el bosque siempre observa. Nadie recordaba cuándo había nacido Erevarador, pero todos, absolutamente todos, sabían cómo iba a morir. La VLBA, la Adivea, lo había dicho con una voz hueca, una voz que no parecía suya, como si alguien más hablara a través de su garganta reseca. Sus palabras fueron dos sentencias: morirás en tu hogar y, por culpa de tu propio caballo. Eder soltó una carcajada tan fuerte que los perros del pueblo huyeron asustados. Esa misma noche, no dudó, atravesó al animal con su lanza. Lo vio desangrarse lentamente en el barro frío y luego quemó el establo hasta que el olor a pelo chamuscado se mezcló con el del humo que lo cubría todo. Frente a las llamas, juró ante los dioses que la profecía estaba muerta. Y entonces huyó, porque los hombres, que de verdad le temen al destino, nunca se quedan quietos, esperando a que los alcance. Durante años, Oder navegó los mares más oscuros con una tripulación de hombres que no debían vivir demasiado tiempo. Berserkers cubiertos de cicatrices rituales que mordían sus escudos hasta sangrar antes de cada batalla. Guerreros que se habían tatuado runas en la piel usando cuchillas oxidadas. Y mujeres de guerra con risas agudas que cortaban gargantas con la misma facilidad con la que se corta el pan caliente. Eran una compañía extraña. Uno de ellos siempre llevaba una bolsa llena de dedos humanos. Otro dormía cada noche abrazado a un cráneo. Ninguno de ellos rezaba ya a Odín. Decían, con cinismo, que los dioses miraban desde demasiado lejos. Una noche sin estrellas, el mar se volvió inmóvil, como un espejo de obsidiana. El barco se detuvo de golpe, como si una mano gigante lo sujetara desde las profundidades. Frente a ellos, emergió de la niebla una isla que no figuraba en ningún mapa. Era solo roca negra, árboles retorcidos y un silencio absoluto, opresivo. No había aves, no había viento, y en el centro se alzaba un templo, pero no estaba hecho de madera ni de ninguna piedra que hubieran visto antes. Era algo mucho más viejo, más antiguo que Asgard, más antiguo que los propios nombres. Sus paredes parecían respirar. Dentro vivían unas criaturas sin boca. No tenían ojos, no tenían lengua, pero hablaban no con sonidos, sino directamente dentro del cráneo. Susurraban promesas retorcidas, recuerdos de cosas que nunca ocurrieron, y muertes que aún no llegaban. Esa noche, toda la tripulación soñó lo mismo. Caballos sin cabeza, corriendo sobre un lago de hielo negro, flechas hechas de hueso que se clavaban solas en la carne, y veían a Odín, sin ojos, riendo con la boca completamente abierta, mientras cuervos negros salían volando de su garganta. Uno de los berserkers despertó gritando, y en su locura, se arrancó la lengua. Otro se abrió el pecho con un hacha para, según él, sacar la voz que le hablaba por dentro. Al amanecer, faltaban hombres. Los encontraron poco después. Devorados pero no por bestias. Habían sido devorados por sus propios compañeros. La carne humana, descubrieron, sabía a sal y a culpa. Los días siguientes fueron un descenso al infierno. Los hombres empezaron a escucharse los pensamientos unos a otros. Las risas se convirtieron en llanto, y el llanto en aullidos de pura demencia. Uno de ellos atacó a Eder con una lanza improvisada, hecha con los huesos de un caballo. Otro se colgó del mástil con sus propias tripas. Las mujeres de guerra bailaron descalzas alrededor del templo hasta que sus pies se rompieron. Y mientras tanto, las criaturas sin boca simplemente observaban, esperaban, porque ellas sabían algo que los hombres habían olvidado. A nadie escapa de una profecía. Solo se puede alargar el camino hacia ella. Oder huyó de la isla. Solo. Navegó durante semanas sin atreverse a dormir, con aquellas voces todavía clavadas en su mente. Disparaba flechas a la niebla, gritaba a los dioses, pero nunca obtuvo respuesta. Los sueños jamás se fueron. Han caballos, han cráneos, han risas huecas. Años después, viejo, cansado y vencido, Eder regresó a su hogar.
El lugar estaba cubierto de hierba alta. El establo era solo un montón de ceniza antigua. No quedaba nada de su huida desesperada. Caminó con cuidado por el terreno y tropezó. Cayó de espaldas. Frente a él, medio enterrado en la tierra, había un cráneo blanqueado por el sol y los años. Lo reconoció al instante. Los dientes, la forma, el silencio que lo rodeaba. Era el cráneo de su caballo. Al tocarlo, una grieta se abrió en el hueso y una serpiente salió disparada, clavándole los colmillos venenosos en el talón. «Joder», gritó, y mientras el veneno subía por su pierna, escuchó una risa suave, una risa conocida. No venía del cielo, no venía del infierno. Venía del propio destino. La profecía, al fin, sonrió. «Gracias por acompañarme en esta oscura leyenda. Si te gustan las historias sobre mitos y destinos inevitables, suscríbete y dale a la campanita. Nos vemos en el próximo video». Thorfinn no era solo un arma, era memoria comprimida en hierro. Mucho antes de que los hombres midieran el tiempo con reyes y tumbas. Cuando el mundo aún tenía grietas invisibles por donde los dioses observaban a los mortales, dos enanos fueron obligados a crear algo que nunca debió existir. Una espada destinada a ser una leyenda, pero no por sus victorias, sino por su sed insaciable. Esta es la historia de Thorfinn, la hoja que recuerda. La forja del miedo ocurrió en las profundidades de la tierra, en una caverna donde el fuego no iluminaba, sino que observaba cada movimiento. Allí, los enanos de Dvalin y Durin trabajaron. Pero no forjaron a Thorfinn con orgullo, la forjaron con terror puro. El metal fue arrancado de un meteorito que cayó a la tierra sin hacer un solo ruido, como un presagio silencioso. Para templar el acero, usaron la sangre de traidores, que aún suplicaban clemencia en sus últimos momentos, y el mango. El mango fue envuelto en piel humana, piel que aún recordaba el dolor. Mientras martillaban el metal incandescente, la espada comenzó a susurrar. No eran palabras audibles, eran recuerdos, ecos de vidas pasadas y futuras, de agonías y triunfos efímeros. Cuando terminaron su trabajo, un silencio absoluto y pesado se apoderó de la caverna. Los enanos, maestros artesanos, miraron su creación y lloraron. Sabían lo que habían desatado. Con voces temblorosas, pronunciaron la maldición que sellaría el destino de la espada para siempre. Cada rey que la porte gobernará con un poder sin igual. Y cada rey será devorado, no por sus enemigos, no por los dioses, sería devorado por la propia espada. Thorfinn no era un sirviente, era un amo hambriento. Pasaron los años, y la leyenda de la espada maldita se extendió como una plaga. Muchos la codiciaron, pero pocos se atrevieron a buscarla. Hasta que llegó Heidrek, el que no temblaba. Él conocía la historia completa, cada detalle de la maldición, y la despreció con una arrogancia que desafiaba a los mismos dioses. «Los cuentos son para los que tiemblan», decía con una sonrisa burlona. «Yo hago temblar a los cuentos». Era un rey hermoso y terrible a la vez. Tenía un rostro noble que inspiraba confianza, pero sus ojos fríos revelaban una crueldad sin límites. Su sonrisa podía generar una lealtad inquebrantable o un miedo paralizante. Cuando Heidrek tomó a Thorfinn por primera vez, la hoja pareció cantar. No fue un sonido, fue un reconocimiento, un pacto de sangre y acero. La espada había encontrado un portador digno de su malicia. Desde ese día, se cumplió una de las partes de la maldición. Cada vez que la espada salía de su vaina, alguien debía morir. No había excepciones. Heidrek la usaba para todo, sin distinción ni piedad. La desenvainaba para ejecutar traidores, para imponer silencio en su corte, con una simple amenaza, e incluso, en un acto de desprecio absoluto, para cortar el pan en su mesa. Cada muerte, sin importar cuán insignificante, alimentaba la memoria del arma. Cada grito de agonía quedaba atrapado para siempre en el brillo de su filo. Con el paso de los años, Thorfinn empezó a cambiar. Ya no era solo una pieza de metal excepcional, se estaba convirtiendo en algo más.
brillaba con una luz propia incluso en la más completa oscuridad. Su filo, a pesar de los innumerables usos, nunca se manchaba de sangre. La absorbía, la hacía suya, y por las noches, la espada soñaba. Heidrek comenzó a oír esos sueños, no con los oídos, sino a través de su propia sangre, que ahora parecía conectada al arma. En sus pesadillas, veía batallas que él nunca había luchado. Sentía el dolor de heridas que nunca había recibido. Veía reyes antiguos suplicando piedad ante la hoja, hijos matando a sus padres por el poder que prometía, y padres sacrificando a sus hijos para apaciguar su sed. Thorfinn recordaba todo, cada vida que había tomado, cada gota de sangre derramada, y quería más siempre, quería más bajo el reinado de Heidrek y el poder de Thorfinn. El reino prosperó demasiado, en las cosechas eran milagrosamente abundantes. Los graneros rebosaban, los ejércitos enemigos caían antes de siquiera poder lanzar un ataque coordinado, desmoralizados por la fama terrible de su rey. El nombre de Heidrek se susurraba en tierras lejanas, no con admiración, sino como una maldición, una plegaria oscura. Pero la espada, el origen de todo ese poder, exigía sus pagos, y sus pagos siempre eran en sangre. Primero, cayeron los consejeros que se atrevieron a cuestionar sus decisiones. Luego, fueron sus amigos más cercanos, aquellos que compartieron batallas y banquetes con él. Después, la sed de Thorfinn se acercó peligrosamente a su círculo más íntimo, a su familia. Una noche, Heidrek despertó sobresaltado. Tenía a Thorfinn desenvainada en su mano, pero no recordaba haberla tomado. La hoja goteaba sangre fresca, roja y brillante bajo la luz de la luna. Aterrado, buscó a su alrededor, pero no había nadie en la habitación. Estaba completamente solo. El miedo, esa emoción que siempre había despreciado, comenzó a filtrarse en su corazón por primera vez. La espada estaba actuando por su cuenta. Ya no era su herramienta. Él se había convertido en la suya. El control que creía tener era una ilusión, y la línea entre su voluntad y la de la espada se había desvanecido por completo. La hoja ya no solo recordaba, ahora también actuaba, guiada por un hambre antigua e insaciable. El fin de Heidrek, el que no temblaba, no llegó en el fragor de una batalla gloriosa, ni a través de una traición orquestada por sus enemigos. Llegó en el silencio absoluto de la noche. Mientras el rey dormía, agotado por las pesadillas y la paranoia, Thorfinn se deslizó sola fuera de su vaina. La hoja, vibrando con milenios de recuerdos, se alzó en el aire. Recordó cada muerte que había causado a través de la mano de Heidrek. Recordó su orgullo, su arrogancia, su desprecio por las advertencias, y decidió que era hora de cobrar la deuda final. A la mañana siguiente, los sirvientes encontraron al rey sentado en su trono. Estaba hermoso, intacto, con la misma sonrisa altiva de siempre. Pero algo estaba horriblemente mal. Su pecho estaba abierto de par en par, y dentro, donde debería haber un corazón, no había nada, solo madera ennegrecida y retorcida, como si una raíz antigua y maligna hubiera crecido en su interior, consumiéndolo desde dentro. La espada lo había devorado. Tras la muerte de Heidrek, la herencia maldita de Thorfinn pasó de mano en mano. La tomaron sus hijos, luego sus nietos, y después, usurpadores, que la arrebataron con violencia. Todos los que la empuñaron, sin excepción, gobernaron con un poder formidable. Y todos, sin excepción, cayeron. Algunos enloquecieron, hablando con las sombras y viendo fantasmas en cada esquina. Otros, incapaces de soportar los susurros de la espada, se quitaron la vida. Algunos simplemente desaparecieron en bosques oscuros, que nunca devolvían los cuerpos de quienes se adentraban en ellos. Pero la espada, Thorfinn, nunca se perdió. Siempre encontraba el camino de vuelta al mundo de los hombres, porque Thorfinn recuerda dónde pertenece. Recuerda la ambición, la codicia y el poder. Dicen las leyendas que aún existe, que duerme en algún lugar, enterrada bajo tierra o en el fondo de un lago olvidado, esperando pacientemente, esperando a otro rey, a otro líder, a otra alma arrogante que crea no tenerle miedo a los cuentos. Alguien que piense
como Heidrek, que puede dominarla. Porque Thorfinn no mata por odio, ni por venganza. Mata para recordar. Y siempre, siempre, recuerda quién la empuña. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de una de las leyendas más oscuras de la mitología nórdica. Si te fascinan estas historias llenas de misterio y poder, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna. Nos vemos en el próximo relato.